Y no nos olvidemos de posibles otras personas involucradas, que podrían ser tranquilamente Vivian y Erika. Bueno, y ahora sí, antes de terminar con esta parte de la actualización, vamos a leer las últimas noticias que salieron de todo lo que está pasando con el caso de Valeria Márquez. Por un lado tenemos esta que dice: Fiscalía de Jalisco confirma que habrían participado al menos 3 personas en los hechos. Bueno, pero obviamente hay muchas. Para mí es como muy evidente que hay más, o sea, son más de 3, porque tenemos al padre, quien habría coordinado todo, al otro tipo, ayudante que lo detuvieron ahora, al propio Francisco y al sicario. Ahí ya tenemos 4. Y Vivian para mí está involucrada también, ahí tendríamos 5. Pero bueno, y dice aquí: la Fiscalía General de Estado de Jalisco confirmó este jueves 6 de agosto que en lo de Valeria Márquez habrían participado al menos 3 personas. Bueno, 2 no, 3 mínimo. La investigación, que acumula 9 tomos, más de 350 hojas, sigue abierta y las autoridades trabajan para identificar y detener a todos los involucrados. La carpeta también incluye el análisis de más de 500 horas de video de cámaras del C5 y circuitos privados, así como análisis de sábana de comunicaciones para ubicar a los sospechosos. Por otro lado, tenemos esta noticia muy importante: el R1 queda en prisión, pero Fiscalía aclara la razón. Dice: el 7 de agosto de 2026, el R1 volvió a aparecer en el centro de la investigación en México. Un juez de control decidió vincularlo a proceso y mantenerlo en prisión preventiva por su presunta participación en el OMI de Carlos Manzo. Según informó Univisión, el juez estableció además un plazo de 3 meses para el cierre de las investigaciones complementarias. ¿Qué relación tendría esto con lo de Valeria Márquez? Dice aquí. Bueno, que él, como ya vimos, estaría involucrado detrás de este caso porque su hijo habría mantenido una relación sentimental con Valeria. Y esta es una de las noticias más choqueantes de todas. Dice lo siguiente: Vivian de la Torre y Erika, algo que seguramente la mayoría de los que está aquí quiere saber, ¿no? Quiere escuchar. Fiscalía de Jalisco no descarta a la amiga y a la empleada de Valeria Márquez en el FEMI. El fiscal Salvador González confirmó este jueves 6 de agosto que Vivian de la Torre y Erika, amiga y empleada de la influencer Valeria Márquez, permanecen dentro de la carpeta de investigación por lo que pasó, aunque en calidad de testigos. Por ahora se me hace, ¿no? La declaración del fiscal después del CRI, en medio de los avances más concretos del caso: no podemos descartar nada, dijo. En este momento ellas están como testigos dentro de la carpeta. Si dentro de la investigación nos arroja algún dato de prueba que las implique, desde luego que tendría que variar su situación. Y que no me sorprendería para nada, porque ¿se acuerdan que hablábamos recién de los halcones, quienes rodean a las víctimas en estos casos donde está involucrado el NAR? Bueno, yo creo que, además de que les conté que para mí evidentemente Vivian fue uno de estos halcones, también Erika podría haber sido, porque como vimos, normalmente el modus operandi es así, como dejar a la víctima totalmente expuesta. Solamente tiene a los halcones alrededor y a su victimario, porque justamente lo que hacen los halcones es dejarle a la víctima, dejarle a ese victimario el camino libre, más limpio posible, para que pueda cometer su aberrante acto. Y hay alguien de la cual no podemos dejar de hablar en esta actualización, y es de Mar González, obviamente, la exnovia, actual novia, no sé qué, de Francisco, que ya sabemos, incluso se vinculaba con Vivian, porque hace muy poco su hermana, la hermana de Mar González, en realidad Vivian subió una foto compartiendo un momento con la hermana de Mar González. O sea, todo muy turbio. Y si pensamos que Vivian era como halcón en todo esto y tenía relación o vínculos con Mar González, o sea, cómo se relaciona Mar González con el caso, es como que falta mucho todavía por descubrir aquí. Pero ahora, sabiendo toda esta nueva información, vamos a analizar material justamente de Mar González. Vamos a ver en primer lugar un pequeño resumen de cómo empezaría a relacionarse Mar González con todo lo de Valeria y de Francisco, para los que no están enterados y no saben nada, como siempre sabemos hacer. Y después vamos a pasar a ver otro tipo de material. Internet, en donde Valeria Márquez dice que una vez la sacaron a fuerzas de una discoteca.
Entonces, Mar González, que se mueve en el mismo o se movía en el mismo ambiente de Valeria Márquez, resulta que también tuvo una anécdota parecida, pero en este caso Mar González contaba que estaban en una discoteca Mar González y Faz, su novio, y resulta que una chica le jaló los cabellos. Bueno, le jaló los cabellos y adivinen qué hizo supuestamente Faz. Mandó a que corrieran a la otra chica, a la que la corrieran para que la sacaran y la sacaran de la discoteca. Ese era el poderío que tenía ese joven. Y bueno, ella, Mar González, ex de Faz, dice, hace mucho tiempo lo comenté. No fue ella, jamás conocí a Valeria, que en paz descanse. La muchacha de la que hablo, ahí se llama Jimena. O sea, la muchacha que le jaló los cabellos, que estaban en un antro y que su novio Faz la mandó a sacar de la discoteca, no era Valeria, era Jimena. Y muchos pensaban que era Valeria Márquez, porque Valeria Márquez en una ocasión contó lo siguiente. Eso igual a mí me resultó muy extraño porque hay como demasiada evidencia de que tranquilamente podría tratarse de Valeria porque es la misma historia y además la propia Mar González admitió que ella sí había salido o estaba saliendo con un exnovio de Valeria, ¿no? Y me estaban diciendo de que, vale, te sacaron del antro porque le jalaste el cabello a una güera y yo, no era yo. Ahí está. Ahí en ese en vivo estaba contando Valeria Márquez que la gente le decía, vale, te sacaron de un antro, porque ella platicó que la corrieron de un antro, de una discoteca, y le decían, vale, le jalaste los cabellos a Mar González, la ex de Faz, por celos tal vez, o porque andaba con el que había sido su novio, y que por eso Faz la había mandado a sacar, pero ella aclara, no era ella, ni la conocen, ambas nunca se conocieron. Mar González revela que no conoció a Valeria Márquez. Pero sin embargo, ¿por qué les digo que llama la atención que Faz en internet todo el mundo lo está considerando uno de los principales sospechosos? Porque ella reveló las amenazas y lo hizo. Lo cual también me resulta extraño pensar que ellas no se hayan conocido porque ya vimos que Vivian tenía vínculos con ella. Entonces, no me cierra mucho que no se hayan conocido nunca. Las historias son muy parecidas. Y además Valeria siempre solía hacer, por lo que vimos, yo me vi todos los directos de los últimos 2 meses de su vida. Y solía hacer mucho eso de hacer ese tipo de comentarios. No era yo, ay no, ni idea, cuando en realidad sí era. Entonces, no sé, comenten ustedes si les creen que no se conocían o si piensan que Valeria mintió y que ahora Mar González está mintiendo. O sea, está todo medio raro, la verdad. Pero en general eso fue lo primero que pasó, por lo cual se la empezó a vincular a Mar González con todo esto. Pero después sucedió otro hecho, que es que ella subió una historia exactamente igual a la cual subió Valeria, donde decía, cualquier cosa que me pueda llegar a pasar, hago responsable a Francisco, ¿no? Diciendo exactamente lo mismo que Valeria. Entonces, eso fue varios meses después de los hechos, de lo que pasó con Valeria. Entonces quedó todo como muy extraño, porque es como, ¿por qué Mar González habría subido una historia escribiendo exactamente lo mismo? Porque parece como hasta una referencia, una burla. Se complica tomarla en serio porque puso exactamente las mismas palabras. Es como, no sé, es todo muy extraño. Bueno, y finalmente, para dar por concluida, por así decirlo, esta actualización, vamos a ver, alguien subió este video a TikTok que, bueno, más que nada cuentan los avances del caso de Valeria, pero hay como un video que está hecho con inteligencia artificial, algo así de fondo, que es, no sé, es como muy fuerte de ver, porque nos podemos imaginar de cómo habrá sido realmente toda la situación, ¿no? Sobre el caso Valeria Márquez. Este caso fue polémico ya que la sociedad entera cuestionaba mucho sobre el comportamiento de sus amigas y se especulaba constantemente sobre si Valeria andaba en malos pasos. Hoy, sí, lamentablemente, estas terribles sospechas se confirman en su bien, podemos ver más o menos cómo habría sido la llegada del repartidor. Totalidad. Valeria andaba con el hijo de un peligroso narcotraficante. A 15 meses de que un sicario disfrazado de repartidor le arrebatara la vida a sangre fría dentro de un salón de belleza en Jalisco, las autoridades han logrado armar el complejo rompecabezas de este crimen. Ayer se dio la captura de Iván Martínez. Es igual, para ser honesta, esa parte no era tan compleja. Tipo, todo internet había sacado ya lo de
lo de Francisco hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que, claro, obviamente era una teoría, pero las autoridades, teniendo todos los recursos que tienen para investigar, siento yo que podrían haberlo sacado mucho antes, pero bueno, al menos están moviéndose con el caso y eso se agradece. Señalado como el autor material del crimen a quien se le decomisaron armas de fuego. A su vez, antier se dio la detención de Ramón Ángel Álvarez, alias el R1. Este jefe criminal es el autor intelectual que ordenó el asesinato a petición de Francisco, su propio hijo y expareja de la víctima. Hoy, aunque los operadores de este atroz feminicidio enfrentan la prisión preventiva, la gran duda persiste. Pero aquí la pregunta es, ¿y el hijo para cuándo será detenido? Por fin se... Hay que ver eso, no solamente cuando detienen al hijo, que es importantísimo que lo detengan lo antes posible, sino también que se siga investigando el caso para llegar a todas las personas involucradas. Y chicos, yo no sé, tengo como una esperanza nueva con todo esto que pasó, de que si Vivian de la Torre está involucrada, de verla detenida. O sea, ustedes no se imaginan como, no sé si decir placer, pero como la satisfacción, no sé, de que me va a dar verla si es que está involucrada tras las rejas, de verdad. Y Erika también en el caso de que lo esté. Con todo lo que yo vengo viendo a lo largo de todo este tiempo que ella hizo, que ella dijo de Valeria, cómo se comportó, cómo negó todo, o sea, no sé, tengo esperanzas, les juro. Yo no tenía nada de esperanza ya, pero en este caso les juro. Pero me súper sorprendió para bien lo que pasó. Como que yo dije, wow, o sea, como que me llamaba mucho de lo que pasó con Devani y cómo no pasó absolutamente nada, no hay detenidos, no se sabe nada. Y dije, este caso va a terminar igual que Devani y se está moviendo, y eso me da mucha esperanza a que todas las personas involucradas en él paguen. Y de verdad, o sea, con todo lo que yo vi de este caso, es como que necesito que haya justicia al 100% por Valeria. Y estoy muy segura que ustedes también están esperando lo mismo, así que vamos a estar atentos obviamente a todas, hoy más que nunca, todas las novedades de este caso. Y bueno, como les decía, como había muchísima información para hoy, no pude casi ver la información que me mandaron ustedes particularmente, pero les prometo que para el próximo video sí les voy a estar viendo, vamos a estar analizando esa información también, junto con las demás novedades que vayan a surgir del caso. Y nada, obviamente todo lo que les dije que quería hacer con respecto a este caso en el video anterior queda totalmente descartado, porque esto lo cambia todo. Vamos más que nada a estar haciendo eso, siguiendo las novedades constantes. Y yo ya dije, es muy loco esto, porque yo estaba a punto de tirar la toalla ya con este caso. Y los dije en el video anterior, lo pueden ir a ver. Dije, yo voy a seguir un par de meses más y ya voy a pasar a hablar de forma un par de veces por mes nada más, porque como les dije, yo ya estaba viendo esto va a pasar como de Devani, no sé si vale la pena seguir de forma tan constante y no sé qué. Y de la nada surge esto, o sea, eso fue muy loco, chicos, muy loco. Y está todo documentado, porque es un video que yo grabé y filmé y subí antes de que suceda esto. Fue unos días antes de que esto suceda. Literalmente que yo dije, chicos, vamos a empezar a reducir y no sé qué. Y pasa esto. Así que obviamente que la situación cambia completamente el panorama de todo. Y vamos a seguir, obviamente, a full, siguiendo el caso. Y esperando, como les decía, justicia al 100% por Valeria Márquez. Bueno, ahora sí vamos a pasar a hablar del caso de Valeria Márquez. Y como muchos ya sabrán, en estos días estuvieron pasando muchísimas cosas. O sea, se hicieron finalmente avances en el caso, al punto en el que podemos decir que hay detenciones, hay personas detenidas por el crimen de Valeria Márquez. Fue una avalancha de información, de cosas sucediendo una tras otra. Además, muchísimos de ustedes me estuvieron mandando información, un montón de información, y se los agradezco un montón, pero como era un montón todo esto de por sí, no pude incorporar ahora lo que ustedes me mandaron, pero no se preocupen porque voy a estar viendo todo eso durante esta semana, y para el próximo video les voy a estar compartiendo gran parte de toda esa información que ustedes me mandaron. Pero ahora en este video nos vamos a centrar más que nada en general, qué fue lo que sucedió. Vamos a analizar qué fue lo que pasó, quiénes son estas personas detenidas, por qué están detenidas, qué habrían hecho específicamente en el caso. También vamos a analizar algunos videos que van a ser muy interesantes y muy importantes para terminar de entender qué es lo que sabemos exactamente del caso hasta el día de hoy, y además otro tipo también de información.
Para empezar a entender todo tenemos que comenzar hablando del R1, o mejor dicho, Ramón Ángel Álvarez Ayala. Este sujeto fue capturado hace muy poco, en este mes, en agosto de este año 2026, hace unos días. Y no fue una captura tranquila, para nada. Fue un operativo militar en toda regla, según se comenta, que se llevó a cabo el Alto en Jalisco, que se llevó a cabo en Atotonilco, si es que se pronuncia así, el Alto en Jalisco. Se dice que hubo un tiroteo enorme y de hecho uno de los agresores del propio círculo de seguridad del R1 perdió la vida en ese enfrentamiento. Es que este R1 no era un delincuente cualquiera. Hablamos del líder de una célula conocidísima y muy violenta llamada los R's, justamente, que se comenta están vinculados directamente con el cártel Jalisco Nueva Generación, o el CJNG. Y ustedes quizás se estén preguntando en este momento, bueno, pero ¿por qué específicamente detuvieron a este R1? Este hombre está señalado directamente como el autor intelectual del crimen de Carlos Manso, el exalcalde de Uruapan. Esto sucedió el día 1 de noviembre del año pasado, 2025, en el Día de Muertos, justamente, que es una fecha súper importante en México. Se hacen festividades donde las calles se llenan, bueno, es un evento súper importante, ¿no? Básicamente. O sea, cometer un hecho de este tipo ese día, obviamente se hace con intención de mandar un mensaje. Y el móvil de este crimen, más o menos se entiende que fue que el hecho de que Manso era uno de los pocos políticos, se comenta que de verdad estaba intentando expulsar al crimen organizado de su municipio. El hombre, se dice, había depurado a la policía local, o sea, había echado a agentes corruptos e incluso solía publicar capturas, según se dice, en redes sociales exponiéndolos. Además, se comenta que un mes antes de estos hechos había pedido apoyo federal desesperado. Hay un detalle en los informes revelados por el secretario de Seguridad, Harfuch, que es clave para entender la mentalidad de este tipo de grupos. Resulta ser que en los interrogatorios los detenidos confesaron que las acciones del alcalde Manso no las veían completamente como un estorbo, para sus negocios. Para el cártel, lo que hacía el alcalde era una provocación. Así lo declararon, digamos. Es como si el cártel se viera a sí mismo como el Estado legítimo, podríamos pensarlo en algún punto, y sentían que el alcalde les estaba faltando el respeto en su propia casa. Obviamente que el control territorial de este tipo de grupos requiere de demostraciones públicas de fuerza, y desvivir a un alcalde en medio de una festividad nacional es lógicamente una demostración definitiva. Y el cártel, igual, de todos modos no actuó solo, porque se comenta que ciertas personas del propio círculo íntimo de Manso filtraron la información de sus movimientos al cártel. Como que podríamos pensar que algunos de su propia gente, ¿no? Como algunos de los que trabajaban con él, lo terminaron vendiendo. Y ustedes ya a esta altura quizás se estén preguntando, bueno, pero ¿cómo se relaciona todo esto con lo de Valeria Márquez? Bueno, es muy loco esto, porque tenemos que pasar de este crimen que es, no sé, está dentro de un panorama político macro, se podría decir, a un crimen profundamente personal. Pues este mismo líder criminal que orquestó el desvivimiento de un alcalde terminó involucrado en el crimen de Valeria Márquez. ¿Y de qué forma? Bueno, la respuesta es muy sencilla: la familia. Las autoridades en estos días vincularon a esta misma célula de los R's, de los cuales estuvimos hablando recién, con el crimen de Valeria Márquez, efectivamente. Y el nexo aquí entre todo esto es el hijo del R1, identificado como Francisco N., pero nosotros ya sabemos muy bien quién es, Sullivan, básicamente. Harfuch confirmó que este joven era expareja de Valeria, como ya todos los que seguíamos el caso sospechábamos o estábamos prácticamente seguros. Según la fiscalía, Francisco ya había amenazado a Valeria varias veces tras la ruptura, porque aparentemente él no aceptaba que ella lo hubiera dejado. Como ya muchos vimos de los que seguimos el caso y estuvimos analizando esto en tanto tiempo en el canal, siempre se dio a entender como que Valeria había tomado la decisión de cortar esa relación con Francisco, porque este era un joven muy controlador, muy tóxico, y bueno, llegó un punto en que Valeria se cansó, entendió que no era por ahí y tomó la decisión de separarse y además irse de la casa, porque ellos dos vivían juntos. Valeria corta con este joven y es cuando se muda a la casa donde vivía cuando sucedió el hecho. La información apunta hasta el momento
en que Francisco le pidió explícitamente a su padre, el R1, que ordenara el crimen de Valeria Márquez, utilizando todos los recursos disponibles, los sicarios, la logística del cártel, etcétera, etcétera. Y su padre le dijo que sí, que le iba a cumplir el pedido a su hijito. El hijo, por cierto, sigue prófugo de la justicia, no es como el R1 que ya lo agarraron. Al menos hasta el momento, porque todo pasa tan rápido que ya no sé si para cuando sube este video quizás ya lo hayan atrapado, no sé. Cualquier cosa les voy a estar dejando información en un comentario fijado. O sea, literalmente podemos pensar en un punto, en este caso, si son así realmente las cosas con lo que pasó con Valeria Márquez, estaríamos viendo cómo alguien utilizó ese aparato logístico y letal de un sindicato del crimen internacional para resolver una ruptura sentimental. O sea, es una absoluta locura. Se han presentado varias pruebas o varias como conexiones entre lo que pasaba, se han filtrado varios archivos que demostrarían más o menos lo que pasaba entre Valeria y Francisco, archivos que nosotros ya analizamos hasta el cansancio a lo largo de muchísimos videos en vivos de Valeria, donde ella explicaba, contaba este maltrato emocional, psicológico que sufría por parte de su novio Francisco. Decía, recordemos, que él la controlaba, siempre le decía venía a tal hora a la casa, si no llegaba se enojaba. Él le repetía a ella constantemente que ella la veía a ella como muy usada, que no le gustaban las mujeres así. Bueno, así, todo el tiempo Valeria era cosificada y violentada en diversas formas por este tipo. Y en base a toda esta nueva información y a las nuevas detenciones, digamos a lo que se sabe sobre los hechos en sí, se armó una nueva cronología de cómo habría sido específicamente el crimen de Valeria Márquez. Como ya muchos sabrán, los hechos sucedieron el día 13 de mayo de 2025. Todo el crimen fue una operación meticulosa. Sabemos que este se llevó a cabo en el salón de belleza Blossom, que pertenecía a Valeria. Sabemos que Valeria estaba ahí en su negocio tranquilamente haciendo una transmisión en vivo en TikTok, como siempre solía hacer. Pero el terror ya había comenzado mucho antes de que ella iniciara esa transmisión. Sabemos que horas antes a esto llegó un repartidor a la estética cuando Valeria ni siquiera estaba allí y quiso entregarle un paquete a ella. Erika, la asistente, le dijo al repartidor que Valeria no estaba, pero que si quería podía dejárselo, que ella se lo entregaba, pero el repartidor le dijo que no, que tenía que dárselo en persona porque era muy costoso. Cuando Valeria horas después llega a la estética, Erika le cuenta esta situación y Valeria se inquieta un poco por la situación e incluso recordemos que en un momento del en vivo como que hasta piensa capaz me iban a matar y lo dice, ¿no? Incluso lo dice medio en broma, pero yo siento que en el fondo había un poco de susto en eso. De hecho, ese susto se convierte en una especie de corazonada porque Valeria quería irse, empieza a expresar su deseo e intención de irse de Blossom y cortar la transmisión, de hecho de una forma bastante temprana, porque sus transmisiones, como ya vimos, solían durar 1 hora, 2 horas, no sé, mínimo 50 minutos, y ese día la habría cortado. Si ella se iba cuando quería irse, la habría cortado a los 30 minutos, algo que era muy corto para sus transmisiones. Pero lamentablemente a Valeria no la dejaron irse de Blossom ese día. Y aquí es cuando tenemos que volver a hablar de Vivian de la Torre. Porque como sabemos, cuando Valeria empieza a expresar su deseo de irse, comienzan a llegarles regalos mágicamente por parte de Vivian. Entre ellos un cochinillo, un peluche, el famoso peluche rosa de cerdito, una bebida de Starbucks y una bebida de Starbucks. Ante esos regalos es que Valeria decide quedarse en la estética y esperar a que el repartidor vuelva a aparecer con ese famoso regalo costoso. Y algo que estuve viendo es que hablamos mucho a lo largo del tiempo de Vivian y su papel real en todo esto. Algunos pensaban que ella era la autora material, otros que había ayudado. Bueno, sabemos que la autora material en sí posiblemente no fue, pero sí estuve viendo que muchas veces en estos crímenes donde está relacionado el NAR, ya saben qué, las víctimas se encuentran en una especie de indefensión
total. En este caso la víctima sería Valeria. Y suelen estar rodeados de lo que podríamos llamar halcones. ¿Y quiénes son estos halcones? Bueno, vigilantes, informantes del cártel. Y esos informantes muchas veces están dentro del propio círculo íntimo de la víctima. Y por ende, tranquilamente, ese informante podría haber sido Vivian, sin ningún problema. De hecho, recordemos lo que pasó con Carlos Manso, que les contaba hace un rato, que tenía informantes él dentro de su propio círculo, de las personas que trabajaban con él. Entonces, si en algo tan macro como era lo de Carlos Manso pasaba eso, ¿qué no va a pasar en un caso como Valeria, ¿no? Como donde es mucho más fácil poder involucrar de alguna forma a un informante. Básicamente a Valeria le hicieron lo que suelen hacerle a todas las víctimas, aislarla por completo para que el sicario tenga el escenario perfecto para actuar. De esta forma fue como el sicario, ya sabemos que lamentablemente llegó ese día a la estética unos minutos después y desvivió a Valeria en un segundo, como si nada importara. Y todo eso quedó totalmente captado durante esa transmisión en vivo de TikTok. Transmisión que continuó hasta que una empleada llamada Erika, de una forma muy extraña, se acercó al celular tras los hechos y apagó el en vivo. Hasta ahí llegaba todo, hasta que el día 2 de agosto surgió una novedad con respecto al caso de Valeria Márquez. El juez decidió imputar a un tal Iván Martín N. como presunto coautor material. Se lo acusa de ser el escolta y el conductor de la motocicleta en la que habría huido el sicario. Y esto es importante porque leí que muchos portales levantaron la noticia como diciendo que este tipo habría sido el sicario, pero aparentemente no. Sería esta persona como el que lo escoltó y lo ayudó, más no quien disparó en sí. O sea, estamos hablando, al menos por la información que tenemos hasta ahora, de un crimen totalmente orquestado, planificado originalmente por un novio o exnovio despechado. Y podríamos pensar que el crimen político del cual hablamos recién no tendría que estar dentro de la misma caja que lo que le pasó a Valeria. Pero tenemos que pensar que si toleramos la impunidad, o sea, dejamos que se salgan con la suya a la hora de quitarle la vida a un alcalde, que no va a hacerlo en algo menor, ¿no? O sea, y con ese nivel de impunidad, obviamente que Francisco, este tipo de miércoles, sabiendo que posiblemente se iba a salir con la suya, decidió utilizar toda esa estructura, todo ese poder que tenía su padre para quitarle la vida a su exnovia. Datos recientes además informan otro hecho brutal. Nemesio Ceguera Cervantes, el máximo líder del CJNG, el famoso Mencho, como le decían, se dice que él estaba al tanto del plan para quitarle la vida al alcalde, a Carlos Manso. Incluso se comenta que fue quien le dio luz verde a todo esto. Pero aquí está la clave. Como muchos sabrán, el Mencho perdió la vida en un enfrentamiento con militares en el mes de febrero de este año 2026. Y ahora en agosto detienen al R1. O sea, tenemos al líder supremo desvivido, al R1 entre rejas ahora. Entonces, esto creo que nos abre como la pregunta de ¿estamos viendo de verdad el desmantelamiento de esta célula tan violenta? ¿O estamos ante un vacío de poder desesperado? Y es que la realidad es que los vacíos de poder en los cárteles siempre son un sinónimo de catástrofe. Recordemos que Francisco se encuentra prófugo actualmente, al menos en el momento en el cual estoy grabando este video, y tener al hijo del R1 sin nadie que lo controle, suelto como si nada, puede hacer que termine actuando de maneras bastante impredecibles, con tal de aferrarse a lo que queda de la organización. Y es una posibilidad porque ya, digamos, con tantas cosas que pasaron, posiblemente en esa organización no hay como una jerarquía clara que le ponga un freno a la situación. Bueno, vamos a ver y a analizar algunos videos que salieron en torno a todas estas noticias nuevas con respecto al caso de Valeria Márquez, que son como compilados de situaciones que analizamos muchísimas veces aquí en el canal, pero que ahora lo podemos ver ya como con otros ojos, sabiendo parte de la verdad, ¿no? Vamos a empezar escuchando uno de los audios que dejó Valeria Márquez contando un poco cómo era la relación que ella tenía verdaderamente con Francisco, o las cosas malas que pasaban. Me dijo que yo ya estaba muy usada, que a él no le gustaban las mujeres que ya habían pasado por muchas manos, que una dama no anda de cama en cama y que yo era de esas.
Me dijo que le daba asco saber con cuántos me había acostado, que yo no valía para presentarme con sus amigos, que cómo iba a darme su apellido si yo ya estaba reciclada, qué huevos, y yo ahí toda pendeja creyendo que me amaba, aguantándole sus desplantes, su control, hasta sus celos estúpidos y todo para que al final me tratara como si fuera basura. Audios, videos. Este famoso video que, no sé, en internet, pero al mes ya lo habían descubierto, ya habían captado todo, que es de Valeria entrando con un peluche gigante que tenía una remerita, el peluche que decía Álvarez atrás. Entonces todos dijeron, bueno, es por Francisco Álvarez justamente. Y de hecho Valeria se ve como que quiere tapar el nombre porque por algún motivo u otro no quería que sus seguidores sepan cuál era exactamente el apellido de su novio en ese momento. Videos y capturas de pantalla atribuidos a la influencer Valeria Márquez ya daban pistas de la relación tóxica que tenía con su pareja, quien sería Francisco Álvarez, el hijo del R1. Mi marido Miro ganó. Vamos tapándolo, bebé. Ahí se vamos tapándolo, ¿no? Como diciendo que no se vea el nombre. En sus videos, Valeria mostraba los regalos, las peleas y cuando su novio la bloqueaba o ella amagaba con hacerlo. Te voy a bloquear ya, déjame sin el luz. Ese también famoso clip que vimos tantas veces donde ella está hablando con Francisco, él empieza como a hacerle planteos tóxicos y ella dice, te voy a bloquear porque ya me tienes cansado. Como que tienes ganas de pelear tú, ¿no? Pero los conflictos fueron subiendo de tono con amenazas al terminar la relación. Ahí tenemos varias capturas de pantalla de varias situaciones que analizamos varias veces también. Todo lo que pasó en el Spade, en este boliche donde a Valeria la echan por orden de Francisco. Y recordemos que vimos justo en el video anterior a este que salió a la luz de que los que trabajaban ahí en el Spade tuvieron que echarla porque no querían tener problemas con Francisco, quien aparentemente podría tener como una especie de, no sé, sociedad o parte dueño de esa discoteca. Y ahí podemos ver, ¿no?, ya el poder que ejercía este tipo en tantos lugares, en tantas áreas. Al terminar la relación, en una captura, Valeria hizo responsable a su expareja de lo que le fuera. Esto es muy loco porque Valeria, chicos, ella nos lo dejó. Ella lo puso explícitamente. Ella lo hacía responsable a él. Y nosotros dimos vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Porque sí, bueno, sigue habiendo muchas cosas extrañas y sospechosas alrededor de este caso. Pero es muy loco cómo Valeria nos dejó explícitamente quién era el verdadero responsable, ¿no? A pasar a ella y a su familia, aunque no especifica si se trata del hijo del R1. No le llegan, creo que me tiene bloqueada toda. Pero es evidente igual. La Vivian, no, detente. Cuentas que exigen justicia para Valeria han difundido fotografías de Francisco con el fin de que sea detenido. Ramón Ángel. Sí, eso hay que tener cuidado porque se están difundiendo un montón de fotografías que no son de Francisco, que son amigos de Valeria y se las estaban publicando en portales como diciendo que es él, pero no. Estas que pusieron aquí justamente sí están bien, pero hay muchísimas fotos, mírenlo porque este sí es Francisco. Hay muchas fotos que se están difundiendo que son de amigos de Valeria, que no tienen nada que ver, así que tengan mucho cuidado. Fotografías de Francisco con el fin de que sea detenido. Ramón Ángel, el R1, líder de los R, una célula criminal vinculada con el cártel Jalisco Nueva Generación y padre de Francisco, fue detenido el viernes pasado. El hijo del R1 tenía una relación sentimental con Valeria, ya la había amenazado en varias ocasiones. Y todo indica, esto ya se va a probar, que el hijo le pide a su papá, al R1, que cometan el feminicidio. Un día después también fue detenido Iván Martín, presunto coautor material del crimen ocurrido el 13 de mayo del año pasado. Según la fiscalía, participó antes, durante y después del ataque. Además, habría ayudado al tirador a escapar con ayuda de una motocicleta y un auto color blanco. De los implicados en el crimen, faltaría la captura de Francisco y el supuesto repartidor que le disparó 3 veces a Valeria, uno de ellos en la cabeza.
Y no nos olvidemos de posibles otras personas involucradas, que podrían ser tranquilamente Vivian y Erika. Bueno, y ahora sí, antes de terminar con esta parte de la actualización, vamos a leer las últimas noticias que salieron de todo lo que está pasando con el caso de Valeria Márquez. Por un lado tenemos esta que dice: Fiscalía de Jalisco confirma que habrían participado al menos 3 personas en los hechos. Bueno, pero obviamente hay muchas. Para mí es como muy evidente que hay más, o sea, son más de 3, porque tenemos al padre, quien habría coordinado todo, al otro tipo, ayudante que lo detuvieron ahora, al propio Francisco y al sicario. Ahí ya tenemos 4. Y Vivian para mí está involucrada también, ahí tendríamos 5. Pero bueno, y dice aquí: la Fiscalía General de Estado de Jalisco confirmó este jueves 6 de agosto que en lo de Valeria Márquez habrían participado al menos 3 personas. Bueno, 2 no, 3 mínimo. La investigación, que acumula 9 tomos, más de 350 hojas, sigue abierta y las autoridades trabajan para identificar y detener a todos los involucrados. La carpeta también incluye el análisis de más de 500 horas de video de cámaras del C5 y circuitos privados, así como análisis de sábana de comunicaciones para ubicar a los sospechosos. Por otro lado, tenemos esta noticia muy importante: el R1 queda en prisión, pero Fiscalía aclara la razón. Dice: el 7 de agosto de 2026, el R1 volvió a aparecer en el centro de la investigación en México. Un juez de control decidió vincularlo a proceso y mantenerlo en prisión preventiva por su presunta participación en el OMI de Carlos Manzo. Según informó Univisión, el juez estableció además un plazo de 3 meses para el cierre de las investigaciones complementarias. ¿Qué relación tendría esto con lo de Valeria Márquez? Dice aquí, que él, como ya vimos, estaría involucrado detrás de este caso porque su hijo habría mantenido una relación sentimental con Valeria. Y esta es una de las noticias más choqueantes de todas. Dice lo siguiente: Vivian de la Torre y Erika, algo que seguramente la mayoría de los que está aquí quiere saber, ¿no? Quiere escuchar. Fiscalía de Jalisco no descarta a la amiga y a la empleada de Valeria Márquez en el FEMI. El fiscal Salvador González confirmó este jueves 6 de agosto que Vivian de la Torre y Erika, amiga y empleada de la influencer Valeria Márquez, permanecen dentro de la carpeta de investigación por lo que pasó, aunque en calidad de testigos. Por ahora se me hace, ¿no? La declaración del fiscal después del CRI, en medio de los avances más concretos del caso: no podemos descartar nada, dijo. En este momento ellas están como testigos dentro de la carpeta. Si dentro de la investigación nos arroja algún dato de prueba que las implique, desde luego que tendría que variar su situación. Y que no me sorprendería para nada, porque ¿se acuerdan que hablábamos recién de los halcones, quienes rodean a las víctimas en estos casos donde está involucrado el NAR? Bueno, yo creo que, además de que les conté que para mí evidentemente Vivian fue uno de estos halcones, también Erika podría haber sido, porque como vimos, normalmente el modus operandi es así, como dejar a la víctima totalmente expuesta. Solamente tiene a los halcones alrededor y a su victimario, porque justamente lo que hacen los halcones es dejarle a la víctima, dejarle a ese victimario el camino libre, más limpio posible, para que pueda cometer su aberrante acto. Y hay alguien de la cual no podemos dejar de hablar en esta actualización, y es de Mar González, obviamente, la exnovia, actual novia, no sé qué, de Francisco, que ya sabemos, incluso se vinculaba con Vivian, porque hace muy poco su hermana, la hermana de Mar González, en realidad Vivian subió una foto compartiendo un momento con la hermana de Mar González. O sea, todo muy turbio. Y si pensamos que Vivian era como halcón en todo esto y tenía relación o vínculos con Mar González, o sea, cómo se relaciona Mar González con el caso, es como que falta mucho todavía por descubrir aquí. Pero ahora, sabiendo toda esta nueva información, vamos a analizar material justamente de Mar González. Vamos a ver en primer lugar un pequeño resumen de cómo empezaría a relacionarse Mar González con todo lo de Valeria y de Francisco, para los que no están enterados y no saben nada, como siempre sabemos hacer. Y después vamos a pasar a ver otro tipo de material. Internet, en donde Valeria Márquez dice que una vez la sacaron a fuerzas de una discoteca.
Entonces, Mar González, que se mueve en el mismo o se movía en el mismo ambiente de Valeria Márquez, resulta que también tuvo una anécdota parecida, pero en este caso Mar González contaba que estaban en una discoteca Mar González y Faz, su novio, y resulta que una chica le jaló los cabellos. Bueno, le jaló los cabellos y adivinen qué hizo supuestamente Faz. Mandó a que corrieran a la otra chica, a la que la corrieran para que la sacaran y la sacaran de la discoteca. Ese era el poderío que tenía ese joven. Y bueno, ella, Mar González, ex de Faz, dice, hace mucho tiempo lo comenté. No fue ella, jamás conocí a Valeria, que en paz descanse. La muchacha de la que hablo, ahí se llama Jimena. O sea, la muchacha que le jaló los cabellos, que estaban en un antro y que su novio Faz la mandó a sacar de la discoteca, no era Valeria, era Jimena. Y muchos pensaban que era Valeria Márquez, porque Valeria Márquez en una ocasión contó lo siguiente. Eso igual a mí me resultó muy extraño porque hay como demasiada evidencia de que tranquilamente podría tratarse de Valeria porque es la misma historia y además la propia Mar González admitió que ella sí había salido o estaba saliendo con un exnovio de Valeria, ¿no? Y me estaban diciendo de que, vale, te sacaron del antro porque le jalaste el cabello a una güera y yo, no era yo. Ahí está. Ahí en ese en vivo estaba contando Valeria Márquez que la gente le decía, vale, te sacaron de un antro, porque ella platicó que la corrieron de un antro, de una discoteca, y le decían, vale, le jalaste los cabellos a Mar González, la ex de Faz, por celos tal vez, o porque andaba con el que había sido su novio, y que por eso Faz la había mandado a sacar, pero ella aclara, no era ella ni la conocen, ambas nunca se conocieron. Mar González revela que no conoció a Valeria Márquez. Pero sin embargo, ¿por qué les digo que llama la atención que Faz en internet todo el mundo lo está considerando uno de los principales sospechosos? Porque ella reveló las amenazas y lo hizo. Lo cual también me resulta extraño pensar que ellas no se hayan conocido porque ya vimos que Vivian tenía vínculos con ella, entonces no me cierra mucho que no se hayan conocido nunca. Las historias son muy parecidas y además Valeria siempre solía hacer, por lo que vimos, yo me vi todos los directos de los últimos 2 meses de su vida y solía hacer mucho eso de hacer ese tipo de comentarios, no era yo, ay no, ni idea, cuando en realidad sí era. Entonces no sé, comenten ustedes si les creen que no se conocían o si piensan que Valeria mintió y que ahora Mar González está mintiendo. O sea, está todo medio raro, la verdad. Pero en general eso fue lo primero que pasó, por lo cual se la empezó a vincular a Mar González con todo esto. Pero después sucedió otro hecho, que es que ella subió una historia exactamente igual a la cual subió Valeria, donde decía, cualquier cosa que me pueda llegar a pasar, hago responsable a Francisco, ¿no? Diciendo exactamente lo mismo que Valeria. Entonces, eso fue varios meses después de los hechos, de lo que pasó con Valeria. Entonces quedó todo como muy extraño, porque es como, ¿por qué Mar González habría subido una historia escribiendo exactamente lo mismo? Porque parece como hasta una referencia, una burla. Se complica tomarla en serio porque puso exactamente las mismas palabras. Es como, no sé, es todo muy extraño. Bueno, y finalmente, para dar por concluida, por así decirlo, esta actualización, vamos a ver, alguien subió este video a TikTok que, bueno, más que nada cuentan los avances del caso de Valeria, pero hay como un video que está hecho con inteligencia artificial, algo así de fondo, que es, no sé, es como muy fuerte de ver, porque nos podemos imaginar de cómo habrá sido realmente toda la situación, ¿no? Sobre el caso Valeria Márquez. Este caso fue polémico ya que la sociedad entera cuestionaba mucho sobre el comportamiento de sus amigas y se especulaba constantemente sobre si Valeria andaba en malos pasos. Hoy, sí, lamentablemente, estas terribles sospechas se confirman en su bien, podemos ver más o menos cómo habría sido la llegada del repartidor. Totalidad. Valeria andaba con el hijo de un peligroso narcotraficante. A 15 meses de que un sicario disfrazado de repartidor le arrebatara la vida a sangre fría dentro de un salón de belleza en Jalisco, las autoridades han logrado armar el complejo rompecabezas de este crimen. Ayer se dio la captura de Iván Martín. Es igual, para ser honesta, esa parte no era tan compleja. Tipo, todo internet había sacado ya lo de
lo de Francisco hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que, claro, obviamente era una teoría, pero las autoridades, teniendo todos los recursos que tienen para investigar, siento yo que podrían haberlo sacado mucho antes, pero bueno, al menos están moviéndose con el caso y eso se agradece. Señalado como el autor material del crimen a quien se le decomisaron armas de fuego. A su vez, antier se dio la detención de Ramón Ángel Álvarez, alias el R1. Este jefe criminal es el autor intelectual que ordenó el asesinato a petición de Francisco, su propio hijo y expareja de la víctima. Hoy, aunque los operadores de este atroz feminicidio enfrentan la prisión preventiva, la gran duda persiste. Pero aquí la pregunta es, ¿y el hijo para cuándo será detenido? Por fin se... Hay que ver eso, no solamente cuando detienen al hijo, que es importantísimo que lo detengan lo antes posible, sino también que se siga investigando el caso para llegar a todas las personas involucradas. Y chicos, yo no sé, tengo como una esperanza nueva con todo esto que pasó, de que si Vivian de la Torre está involucrada, de verla detenida. O sea, ustedes no se imaginan como, no sé si decir placer, pero como la satisfacción, no sé, de que me va a dar verla si es que está involucrada tras las rejas, de verdad. Y Erika también en el caso de que lo esté. Con todo lo que yo vengo viendo a lo largo de todo este tiempo que ella hizo, que ella dijo de Valeria, cómo se comportó, cómo negó todo, o sea, no sé, tengo esperanzas, les juro. Yo no tenía nada de esperanza ya, pero en este caso les juro. Pero me súper sorprendió para bien lo que pasó. Como que yo dije, wow, o sea, como que me llama mucho de lo que pasó con Devani y cómo no pasó absolutamente nada, no hay detenidos, no se sabe nada. Y dije, este caso va a terminar igual que Devani y se está moviendo, y eso me da mucha esperanza a que todas las personas involucradas en él paguen. Y de verdad, o sea, con todo lo que yo vi de este caso, es como que necesito que haya justicia al 100% por Valeria. Y estoy muy segura que ustedes también están esperando lo mismo, así que vamos a estar atentos obviamente a todas, hoy más que nunca, todas las novedades de este caso. Y bueno, como les decía, como había muchísima información para hoy, no pude casi ver la información que me mandaron ustedes particularmente, pero les prometo que para el próximo video sí les voy a estar viendo, vamos a estar analizando esa información también, junto con las demás novedades que vayan a surgir del caso. Y nada, obviamente todo lo que les dije que quería hacer con respecto a este caso en el video anterior queda totalmente descartado, porque esto lo cambia todo. Vamos más que nada a estar haciendo eso, siguiendo las novedades constantes. Y yo ya digo, es muy loco esto, porque yo estaba a punto de tirar la toalla ya con este caso. Y los dije en el video anterior, lo pueden ir a ver. Dije, yo voy a seguir un par de meses más y ya voy a pasar a hablar de forma un par de veces por mes nada más, porque como les dije, yo ya estaba viendo esto va a pasar como de Devani, no sé si vale la pena seguir de forma tan constante y no sé qué. Y de la nada surge esto, o sea, eso fue muy loco, chicos, muy loco. Y está todo documentado, porque es un video que yo grabé y filmé y subí antes de que suceda esto. Fue unos días antes de que esto suceda. Literalmente que yo dije, chicos, vamos a empezar a reducir y no sé qué. Y pasa esto. Así que obviamente que la situación cambia completamente el panorama de todo. Y vamos a seguir, obviamente, a full, siguiendo el caso. Y esperando, como les decía, justicia al 100% por Valeria Márquez. Todo sucedió el martes 4 de agosto de este año 2026 en Culiacán, Sinaloa, México. A sus 25 años, César Gastelum era un creador de contenido con más de 500,000 de seguidores que personificaba una tendencia en auge: los influencers que retratan la narcocultura en México. Pero esa noche en particular que les mencioné, la del 4 de agosto, él se encontraba grabando un video que en un rato vamos a ver, vestido con un uniforme de repartidor de comida. Es en ese momento que 2 hombres a bordo de una motocicleta lo marcaron. Minutos después regresaron y le quitaron la vida a quemarropa. Todo eso quedó registrado en directo, pues el video continuaba grabándose y siendo transmitido. ¿Fue este un ataque al azar o una ejecución minuciosamente planeada? ¿Qué códigos ocultos en sus redes sociales encendieron las alarmas del crimen organizado? Para entender este hecho tenemos que entender primero el entorno. César Gastelum inició su carrera digital creando sketches de comedia y parodias en Culiacán. Con el tiempo fundó el podcast Al Estilo Culiacán, un espacio que él
mismo definía como el más bélico de la plataforma. En Sinaloa y en gran parte de México, las redes sociales han visto nacer este fenómeno llamado los alucines, que serían como jóvenes creadores que adoptan esta estética, lenguaje y la vestimenta, bueno, cosas así, en general los lujos del narcotráfico. Muchos lo hacen por comedia, por entretenimiento o simplemente para alimentar el algoritmo. Sin embargo, en ciudades que son controladas por cárteles, jugar con los símbolos del crimen organizado puede terminar no siendo un juego inofensivo. César no era ajeno a este ecosistema, obviamente. Mantenía, se dice, lazos de amistad con figuras polémicas de internet que ya habían sido blancos de la violencia, tejiendo de esta forma una red de conexiones digitales que, sin saberlo, estrechaban cada vez más el cerco sobre su propia seguridad. Como ya sabemos y les comenté hace unos minutos, ese día 4 de agosto se encontraba, como vemos por acá en el video, César con otros amigos grabando un video así vestidos como de repartidores de comida, cuando primero una motocicleta los marca y después vuelve a pasar por la zona directamente quitándole la vida a César. Pero ¿por qué? Quizás se estén preguntando ustedes, ¿por qué habrían querido realmente hacerle esto a un influencer de comedia? El Gabinete de Seguridad Federal y la Fiscalía Local, se dice, abrieron líneas de investigaciones enfocadas estrictamente en el contenido publicado por César. En la guerra interna que desgarra al cártel de Sinaloa entre las facciones de los Chapitos y la Malliza, las redes sociales, se dice, se han convertido en un campo de batalla psicológico. En sus últimos días se comenta que César publicó contenido utilizando un sombrero ranchero tradicional y musicalizando sus videos con narcocorridos, cuyas letras hacen alusión directa al control territorial y la lealtad a la facción de Ismael el Mayo Zambada. Versiones extraoficiales apuntan a que el creador de contenido pudo haber modificado sus simpatías o discursos en redes, cruzando de esta forma una línea roja invisible para el grupo antagónico. El analista de seguridad David Saucedo, en reportajes para Clarín, explicó que los cárteles suelen buscar controlar la línea editorial de las regiones donde operan. Los influencers, al poseer audiencias masivas, son coaccionados para difundir mensajes, lavar dinero o posicionar narrativas criminales. Esto lleva a que posiblemente hoy en día ya no exista como una frontera entre la parodia digital y una provocación directa. A pesar del despliegue de las fuerzas federales y las promesas gubernamentales de justicia, el caso de César Gastelum permanece todavía bajo investigación sin detenidos oficiales. Lamentablemente, su trágico final se suma a una lista creciente de creadores que pagaron el precio más alto por, digamos, coquetear con la estética del crimen organizado. Y obviamente es muy difícil no relacionar o pensar a este caso con el de Valeria Márquez, sobre todo con todos los avances que hubieron en estos últimos días, ya que sabemos que el R1 y su hijo están acusados de ser los autores intelectuales de ese caso, pero no solamente por esta relación con el NAR es que estos casos se relacionan, sino también obviamente por el hecho de que los dos sucedieron durante una transmisión en vivo y que ambos, tanto Valeria como César, César era mucho más influencer que Valeria, pero los dos, digamos, que hacían contenido y movían una cierta audiencia. Y a los dos literalmente los terminaron desviviendo así en vivo, como si nada importara. Y es así, como les comentaba, lamentablemente este caso se suma a tantos que sucedieron en el último tiempo de influencers, creadores de contenido y así. Perdieron la vida de forma muy muy similar y de hecho muchos los comenté aquí en el canal. Es muy triste. El caso de César apenas está comenzando a investigar, como les comenté, al menos al momento en el cual estoy grabando este video, por ahí surge una novedad hasta que lo suba, porque muchas veces pasa así. No hay detenidos, como les comenté. Todo esto de que está involucrado el cártel y demás son simples teorías porque se está en investigación. Pero lógicamente no, si nosotros vemos en general lo que pasó en el caso e incluso
vemos otros parecidos como el de Valeria, sí podemos estar prácticamente seguros de que estas teorías son totalmente ciertas. Nada más que tenemos que esperar a que las investigaciones continúen y se hagan las primeras detenciones si es que se logran hacer. Así que bueno, vamos a estar atentos a cómo sigue avanzando el caso de César y esperar justicia tanto por él como también por Valeria Márquez. Esto ha sido todo por mi parte por el video de hoy. Antes de irme, como siempre, les voy a mandar un saludo a todos los miembros del canal. Y ellos son Santiago Nicolás, que es miembro hace 0 días. O sea, hace un ratito te uniste. ¡Ay, bienvenido! Sandra Wortley, quien es miembro hace 2 días. Hay muchos miembros nuevos ahora. Emma Calvo, María Teresa M. Bueno, este nombre es muy difícil y como es miembro nuevo, no sé muy bien cómo pronunciarlo. Dice Desertrit. Ay, no sé, coméntame cómo quieres que te pronuncie porque no sé cómo pronunciar tu nombre. Pero bueno, sos miembro hace 8 días, así que bienvenido, bienvenida. Ani Mejías, Blanca Morales, Catastereo, quien también, bueno, ellos, Blanca Morales y Catastereo son miembros hace muy poquito, hace 2 y 13 días. Así que bienvenidos. Luliana, Valery Salinas, K9 Barlo, Estefanía Jorak, Alina Vargas, Paola Herrera, ya puedo hablar con mi R por fin. Irai Malarrota, ya me quedaba la R, Malarrota. Rebeca Guzmán, Begoña Huebramo, Lubelis Concepción, Sil 704C, María Vázquez, todos estos son ya miembros veteranos, así que me conozco los nombres obviamente. Brittany Moraga, Amanda E.M. Vázquez, Maribel Ganedeño, Adriana Squillaro, Laura N. Garrido, Mary Furios, Miguel Heredia, Jacqueline Castellano, Angélica Hernández y Lucas Maidana. Un beso enorme, muchísimas gracias por seguir apoyando este proyecto. Espero les haya resultado de interés el video de hoy. Les mando un beso enorme a todos los que están por ahí atrás. Muchas gracias por verme y bueno, los estoy viendo la próxima.